Hermanos, buenos días. Espero me puedan escuchar. Estoy al aire libre aquí atrás en esta su casa, en el jardín de la parte de atrás. Y pues estamos transmitiendo para todos ustedes. Les queremos dar un feliz día en este domingo de mañana. A diferencia de los demás días que hemos hecho nuestra reflexión a las 7 de la mañana, hoy la estamos haciendo a las 9. Esperemos que todos estén tal vez todavía acostaditos y calientitos, ¿verdad?, en sus camas. Les queremos dar saludos a todos y cada uno de los integrantes y miembros de la iglesia de Temple City, a sus familias, a sus hijos, a todos ustedes. Y también en especial, sin olvidarnos de algunas personas que nos escuchan o que nos ven y que nos siguen en otros lados, amigos o quizás compañeros, incluso en algunos otros países que he podido ver que están siguiendo nuestra transmisión. Queremos darles los buenos días en este domingo y vamos a dar inicio con una oración y les invito a inclinar su rostro. Querido Dios que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque después de toda una semana de trabajo, hoy empezamos una nueva semana. Y Señor, queremos pedirte una bendición para esta reflexión que tendremos. Queremos aprender de ti, queremos saber lo que tú nos quieres decir. Queremos que aumentes nuestra fe, Señor. Derrama el Espíritu Santo en cada una de las personas que van a tener la oportunidad de ver, de escuchar tu palabra y no la mía, Señor, para que ellos puedan llenarse de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, pues no sé si quisiéramos seguir atizando, echándole más leña a la situación que estamos viviendo, pero creo que es bueno que podamos reflexionar y ver lo que podemos encontrar a través de la palabra de Dios en estos tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo. Nos ha tocado vivir este problema del coronavirus y mucha gente, podemos ver cuánta gente alrededor de nosotros, desde aquí, desde Los Ángeles, California, nosotros hemos sufrido o hemos vivido el cierre de nuestras escuelas, el cierre de muchos lugares, cómo el agua se ha escaseado. La gente ha entrado en desesperación, en aflicción, se siente que se ve angustiada, ¿verdad?, con temor, y todo debido a este virus que ha atacado al mundo entero, ¿verdad? No ha respetado fronteras, se ha ido de lugar en lugar, de país en país, y aunque los países y los gobernantes cierran fronteras, este virus no ha respetado esas fronteras, ha ido de lugar en lugar. Así es de que en esta mañana voy a poner mi timer aquí porque no quiero cansarlos, no más de unos 20 minutos, espero terminar bien rápido y la reflexión va a ser muy corta. Quisiera invitarlos para leer un poquito acerca de, en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y el versículo, comenzando del versículo 33. Vamos a leer un poco de ahí. Y dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Jesús había pasado un arduo día predicando. La Biblia dice que Jesús, que era demasiada la multitud que le seguía,
Y ellos estaban a la orilla del mar, de tal manera que la gente se le aglomeraba al Señor, y decidió subirse a la barquita para poder hablar ahí de su palabra. Y dice que les hablaba a todos en parábolas, ¿verdad? Menos a los discípulos. A él les declaraba todo. Dice que era tanta la gente que decidió subirse a la barca, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Llegó el momento, llegó el fin del día. Jesús estaba cansado y despidió a la gente, les dijo que se fuera la gente. Entonces le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Me quiero imaginar cómo estaba. Estaba la barquita de Jesús con sus discípulos, la multitud así en la orilla de la playa del mar, y alrededor de ellos había más barcas. En las barcas estaban llenas de gente también. Querían escucharlo, querían verlo. Y entonces dice que, y había también con otras, pero se levantó una gran tempestad de viento. Jesús les dijo que empezaran a caminar hacia mar adentro, y dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en alguna tormenta en alta mar. Yo no lo he estado personalmente, sin embargo sí puedo decirles que he estado muy adentro en el mar, en una barca muy pequeña. Y una vez que usted no ve tierra por ningún lado, una vez que usted se encuentra entre una inmensidad de agua, créame que le entra el temor. A mí me entró el temor, porque usted no está pisando tierra, no tiene una solidez. Cualquier hora que venga lo voltea y usted se ahoga fácilmente. El temor llegó a mí esa vez, recuerdo muy bien. Sin embargo, sí quisiera contarles un poquito de una tormenta que pasamos hace ya tiempo, y fue precisamente con la iglesia, con los conquistadores. Quizás el hermano Lino y algunos más que nos acompañaban puedan recordar de esta tormenta que pasamos regresando del Camporí de Oshkosh. Regresábamos y por la noche se anunciaba una tormenta por ahí por Kansas, por el estado de Kansas, y nosotros veníamos manejando en unos Benz. Traíamos a nuestros muchachos, a los conquistadores, todos ellos jóvenes de 14, 15 años, 16 años. Y recuerdo que íbamos conduciendo así en la carretera, y podíamos ver a lo lejos relámpagos, podíamos ver cómo se veía, cómo se nublaba todo el cielo oscuro, gris. Pero nosotros íbamos hacia allá. Llevábamos tres carros, unos Benz. Conmigo iban varios de los muchachos y muchachas, y nos encaminamos hacia allá. Ese era el paso por donde teníamos que seguir. Y no tardó mucho tiempo cuando llegamos hasta allá y empezamos a sentir la dureza, la fuerza con que una tormenta puede azotar. Y eran los vientos tan fuertes, hermanos, que yo manejaba el Ben aquí, el viento me llevaba así, y cuando menos yo me daba cuenta, el Ben ya estaba del otro lado, del otro lado de la línea. Por más que jalaba el volante, el viento me aventaba hacia allá. Y sin mentirles, los ramas grandes de los árboles se desprendían y cruzaban en nuestro camino, y teníamos que pasar sobre ellas. Y nos entró el temor. La verdad es que nos entró el temor. Decidimos pararnos y querernos proteger en una ladera que estaba cerquita de la carretera, y al detenernos ahí empezamos a escuchar cómo todas las piedras se desprendían de ahí y empezaban a pegar en el ven así, como si nos empezó a entrar miedo, la verdad. Los muchachos empezaban a gritar y algunos a llorar, y nos decían: oremos, hermanos, parémonos y oremos. Y se pusieron a orar, y muchos agarraron sus celulares y empezaron a hablar a nuestra iglesia, y empezaron a comunicarse para poder pedir ayuda. Más que nada, la petición de la ayuda era que oraran por nosotros.
En ese momento, hermanos, no puedes hacer nada. No tienes nada que te pueda auxiliar. En ese momento sientes como el poder de la naturaleza, en medio de una tormenta, puedes quedar muerto ahí en ese momento. Así es de que empezaron a hablar y empezamos a orar. Y fíjense que regresando a la historia que estábamos leyendo en el libro de Marcos, nos quedamos en el versículo 37. Dice, y estaba en popa, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos eran marineros, estaban acostumbrados a andar en el mar, entre las olas, entre las tormentas. Estaban acostumbrados a navegar contra vientos fuertes. Sin embargo, escuchen lo que pasó. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién? Jesús estaba dormido. Había trabajado todo el día, había tenido tanta gente, había hablado tanto, quizás no había tenido ni siquiera tiempo de comer, de tal manera que dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, imaginémonos cómo Jesús estaba dormido, tan dormido. Era una tormenta tan grande que los marineros, todos los apóstoles, tuvieron temor, mucho temor por sus vidas. Y ellos, estando acostumbrados a luchar contra tantas tempestades, en ese momento sintieron el miedo, sintieron el temor. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice que se acordaron de Jesús y fueron y le despertaron. Y estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso fue lo que le dijeron. Casi todos nosotros en nuestras vidas hemos pasado por momentos de aflicción, por momentos de lucha, por momentos de desesperación. Y muchas veces, hermanos, luchamos con todas nuestras fuerzas. Hacemos todo lo que podemos hacer con nuestro ser, con todos los recursos que nosotros tenemos, y al final, cuando nos damos cuenta que nada es posible, que es imposible que nosotros podamos luchar contra tanta fuerza, que es imposible vencer esa gran tempestad que está contra nosotros, entonces nos acordamos de Jesús. Y créanme que Jesús no está dormido, como lo estaba en esa ocasión, aunque a veces pienso yo, bueno, con tantos estruendos, porque la tormenta era tan grande que había truenos, estaba lloviendo, las nubes estaban, la barca se meneaba demasiado, el agua se metía. Por lo tanto, yo pienso que Jesús sí estaba dormido, pero que estaba dejando que los discípulos hicieran lo que ellos querían, lo que ellos podían hacer. Entonces, al final de todo se acordaron de él, le fueron y le despertaron. En nuestras vidas, hermanos, a veces pasamos por estas tormentas y solamente hasta entonces nos acordamos, después de gastar todas nuestras fuerzas, nos acordamos de que Jesús, ¿verdad? De Jesús. Que Jesús está ahí con nosotros. Los discípulos habían caminado, hasta ese momento, no sé cuánto tiempo habían caminado con Jesús, pero su vida con ellos fueron 3 años nada más. Yo no sé cuántos años has caminado tú con Jesús. No sé cuántos años en tu vida has caminado con Él y que en esa travesía has visto tantos milagros en tu vida como los vieron los discípulos. No sé cuántas tempestades has pasado y que Jesús ha estado a tu lado. Y cómo has visto que Él te ha rescatado, te ha ayudado, te ha levantado y nunca se ha olvidado de ti. Pero, hermanos, en esta ocasión los discípulos estaban desesperados y Jesús estaba dormido. Y ellos fueron y le hablaron.
De la misma manera nosotros, en esta situación que vivimos en este momento, hermanos, algunas veces, quizás algunos de los hermanos nos hemos llenado de temor, nos hemos amedrentado, nos hemos sentido que este es el fin, y yo no digo que no son los inicios del fin, o que no son las cosas que Jesús predijo para el fin de los tiempos. Estamos viviendo en el fin de los tiempos. Sin embargo, lo que Jesús quería demostrar ahí con los discípulos era lo siguiente. Y quiero que sigamos leyendo en el versículo 38 nuevamente. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuánto alivio sentimos nosotros cuando aquella ocasión que veníamos en el camino de Oscos de regreso hacia California, cuando vimos pasar la tormenta y todo se hizo una bonanza? ¿Cómo sentimos aquel alivio? ¿Cómo sentimos que Dios nos había escuchado a través de nuestras oraciones y de las oraciones que nuestros hermanos habían hecho por nosotros, incluyendo al pastor y a todos los hermanos que nos pudimos comunicar con ellos que oraran por nosotros? ¿Cómo pudimos sentir que Dios estaba en control de esa tormenta? Y pudimos librarla, y pudimos regresar con paz, y pudimos llegar y hablar de esta experiencia que vivimos, ¿verdad?, en medio de una tormenta. Así es de que Jesús calmó la tormenta. Hermanos, estamos por terminar, y yo quisiera llevarles a lo siguiente. Con una pregunta. Los apóstoles, a pesar de haber andado tanto tiempo con él, bueno, quizás no tanto tiempo, unos 2 años a lo mejor, hasta ese momento, sin embargo, sí caminaron con él, junto con él, vieron sus milagros, vieron cómo convertía unos panes en cientos para alimentar a la gente, vieron cómo los paralíticos podían levantarse y caminar, vieron cómo podía resucitar a la gente, veían tantos milagros de Jesús. Sin embargo, este es el punto más importante, hermanos, de esta mañana. Ellos no tuvieron fe en ese momento. Su fe se les terminó. Su fe era tan poca que tuvieron temor. Estamos en una situación crítica en donde nos han abarrotado en nuestras casas, no podemos salir, es poco lo que podemos comprar, no podemos saludar a quienes nos encontramos en la calle, o quizás a nuestros hermanos de la iglesia no podemos reunirnos y abrazarnos como lo hacemos, y saludarnos y estar juntos y orar y cantarle a nuestro Dios juntos. Y nos sentimos que nos han puesto en custodia, así nada más, en nuestras casas. Y a veces nos ha dado el temor de que la comida se termine y que no haya donde podamos agarrar comida. Yo no sé cómo hayas estado tú, hermano. Yo no sé si tu fe, al igual que la de los apóstoles en aquel momento, te ha faltado también. Pero Jesús ahí les dijo lo siguiente, y eso mismo nos dice a nosotros en esto, hermanos. En el versículo 40 dice: y les dijo Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tantas cosas que has visto, tantos milagros que has visto que hemos hecho. ¿Sabes que soy el Hijo de Dios? ¿Y no tienes así de fe en una pequeña tormenta?
Hermanos, no nos amedrentemos con esto que está pasando. No pensemos que es el fin, que mañana se terminó todo. Quizás es el inicio del fin. Quizás con esto que está pasando se desaten tantas cosas que nos marquen las pautas de lo que Jesús nos está queriendo decir. Que es tiempo, que es el tiempo del fin, que ha iniciado, que necesitamos estudiar más de su palabra, que necesitamos entregarnos más a Él. Para que nuestra fe no falte. Creo que esto que estamos viviendo es así de chiquito comparado con lo que cuando en realidad venga una persecución, cuando en realidad venga una tormenta tan grande, vamos a vivir. Así es de que quiero dejarlos con estos versículos, hermanos, que espero que nos den la fe que necesitamos para poder seguir adelante. Mateo 6:26 nos dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valemos mucho más que ellas? Nos pregunta. ¿Acaso nosotros no valemos mucho más que aquellas aves que ni siquiera se preocupan por buscar su comida? Ten fe. Jesús siempre nos ha dado de comer. Siempre ha estado con nosotros. Uno más. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 nos dice de la siguiente manera: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa, hermanos, Él nos suplirá todo. Él nos suplirá con todo. Él es el dueño de todo. Él sabe que somos sus hijos y Él nos va a dar todo. Así sea la comida, así sea el alimento, así sea el techo. Él nos suplirá, es su promesa. Por último, Jeremías 17:7. Dice Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Para confiar hay que tener fe, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado. Hermanos, seamos estos árboles, seamos este tipo de árbol. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Quiero dejarlos con esto, hermano, y desearles que pasen un buen día y que nuestra fe se incremente cada vez más, de tal manera que a pesar de las tormentas que nos lleguen en nuestras vidas, nuestra fe nunca falte. Que nunca pensemos que Dios nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros y estará con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por enseñarnos con tus vivencias tantas cosas, Señor. Una lección de fe, una lección en la que nuestra fe debe de crecer, porque sabemos por tus promesas que tú siempre estás con nosotros. Gracias por todo esto. Bendice a todas aquellas personas que nos han visto, que nos han escuchado, y que puedan agarrarse de tu palabra, Señor, para tener siempre fe. En Jesús te lo pedimos. Amén. Un recordatorio por último: estamos teniendo todos los días de la semana, excepto el domingo, los dejamos descansar un poquito más tardecito, a las 9, quizás en su camita todavía acostaditos viendo la reflexión de la mañana. Pero entre semana a las 7 de la mañana, todo el mundo, todos aquellos que quieran conectarse, estaremos a las 7 de la mañana con las transmisiones de nuestras matutinas. Uno más es que el sábado 28 de marzo
estaremos repartiendo en la iglesia, todos los hermanos de la iglesia Temple City que estén viendo, el sábado 28 de marzo estaremos repartiendo las lecciones, los folletos, lecciones de escuela sabática. Y ahí, hermanos, en ese momento, no nos olvidemos, porque nuestros diezmos y nuestras ofrendas son parte de la fe que tenemos en Jesús. Son parte de nuestra fidelidad a Dios. Cuando vayamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando vayamos a recoger nuestro folleto el sábado 28 de marzo, llevemos con nosotros nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Nuestra iglesia, a pesar de que no nos podemos reunir, a pesar de que no podemos estar ahí todos los sábados, nuestros gastos siguen siendo los mismos. Que Dios les bendiga, es mi deseo.